¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar con Krita. Este programa me lo han estado pidiendo y esta es una primera impresión. Nunca lo he utilizado y ya lo tengo instalado. Vamos a ver, esta es la primera pantalla que me recibe. Vamos a ver si puedo asimilarlo, qué tan rápido puedo pasar mis conocimientos de Photoshop a Krita. Muy bien, pues voy a crear un archivo nuevo. Ok, esto es el ancho, el alto, la resolución, predefinido. Ok. Perfecto, mira, aquí hay un tamaño carta, 300, voy a dar crear. Ok, primero que nada, ok, la barra espaciadora funciona igual que Photoshop para poder desplazarme. El zoom funciona igual, creo. Y aquí al lado tengo las capas. ¿Será esta capa nueva? Ok, a ver la tecla B. ¿O qué es esto? Tecla, ok, clic derecho, aparece este menú emergente. Y a comenzar a dibujar. Control Z, igual. Vamos a ver el tamaño de la brocha, será este, ¿correcto? Y vamos a hacer algunas pruebas. Perfecto. Control Z. Veo que el Control Z es diferente al de Photoshop hasta cierto punto. Photoshop te permite nada más un Control Z y para hacer los demás tienes que presionar Control Alt Z. En este caso se me hace más cómodo. Control Z es el atajo de ley en cualquier aplicación de Windows. Entonces creo que es más intuitivo en ese punto, en ese aspecto. Y al lado derecho también puedo ver que puedo elegir el círculo cromático y veo que está más accesible que Photoshop hasta ahorita. Lo que puedo notar ahora, creo que los pinceles están mucho más suaves. ¿Será que es mi primera impresión? Okay. Vamos a tratar de dibujar al gato cliché con boceto, la opacidad, más gordito. Y les recuerdo que es la primera vez que utilizo esta aplicación y únicamente había trabajado con Photoshop. Trabajando con mi tableta de tablet Wacom. Ahorita no tengo ningún problema. Lo que no sé es cómo suavizar la brocha. Esto supongo que debe ser borrador. Esto no sé qué hace. El icono se me figura como los borradores que son como una goma color gris que se utilizan en el dibujo artístico y que borran de a poco. Parecer sí. Esto parece un aerógrafo. ¿Ok? Que no sé es cómo configurar. Ah, aquí al lado derecho. A ver. Sí. Están estos pinceles. Están también aquí a la mano. Y esto es de mucha ayuda, que tienen una representación visual del acabado. Ah, aquí está. Entonces, es esto. Como un zoom. Ah, ok. El zoom es con control y barra espaciadora similar al Photoshop, pero lo que se tiene que hacer aquí es control barra espaciadora y desplazar el mouse o la pluma hacia la derecha o a la izquierda para poder alejar. ¿Está cómodo? Esto también creo que es, sí, es una especie de zoom. Lo que no sé es qué hace esto. Ah, ok. Es el tamaño de la brocha y la opacidad. Aquí está. Ok. Ángulo. Aquí por lo visto está la configuración de cada uno. Entonces, a ver. Estoy jugando con los acabados. Tamaño.
Y veo que tiene muchas opciones. Aquí estoy viendo, a ver, con el mouse, si es más fácil. Veo que también detecta en automático, trae la rotación de pincel, los que traen tableta. Trae buenos acabados en textura. Aquí también puedo cambiar directamente el tamaño arriba. Perfecto. Está mucho más accesible. Ya estoy deshaciendo todo mi gato cliché. Ok, selecciono la capa de la derecha. Y aquí arriba viene la opacidad de cada una de las capas. Esto no sé qué es lo que hace. ¿Será? Ok, duplicar la capa. Y supongo que esto va a mover las capas. Sí. Esto cambia la jerarquía de las capas. Está aquí arriba, no hacia abajo. Se va cambiando. Me imagino que también se puede arrastrar. Es correcto. Y veo que tiene candados. Esta opción de aquí no sé qué sea. Hay que checar un poco más. Bueno, vamos a dejarla por lo pronto desactivada. Y vamos a dibujar una capa nueva. Que son demasiados pinceles. A ver qué tanto trae. Acabado, esto parece como óleo. Baño. Sí, esto es como pintura. Y veo que también la forma de mezclarse es más natural. Lo que estoy pensando es que este programa, bueno, a diferencia del Photoshop, que es una herramienta de edición digital, tanto para fotografía y posteriormente se adaptó para dibujo, pues está más robusta y no tiene a lo mejor no está tan pensada para pintar. Esta herramienta está muy intuitiva, tiene menos tal vez opciones para editar una foto, no sé si se pueda, pero veo que tiene muchos atributos en los pinceles, o al menos ya están configurados. Probablemente en Photoshop se pueda, pero haya que trabajar un poco más. Esto es interesante. Me gusta mucho el tipo de... Wow. Esto sí me gustó. El tipo de patrones que puedes lograr. Eh, Herramienta de reflejo. A ver, vamos a hacer una prueba. Tenía ganas de probar esto en otras aplicaciones. Herramienta de reflejo vertical. Esto va a ser de mucha utilidad. Vamos a cambiar a pincel, tamaño y vamos a dibujar. Es correcto. Y algunas cejas. No sé por qué tardé tanto tiempo en probar esta aplicación, pero la verdad es que se ve bien. Luego desactivo. Y vaya que es una herramienta muy, pero muy práctica. Desactivo para cuando quiera dibujar la boca asimétrica. Y lo que veo es que la gran ventaja que estoy viendo aquí es aprovechar el recurso del tiempo. En este caso, si estoy trabajando para un cliente o simplemente para mí, el poder aprovechar esta herramienta de espejo me ahorra mucho tiempo en tener que medir. Es un buen asistente. Me ahorra tiempo y me facilita el poder conseguir simetría. ¿Ok? Digo para control T funciona igual y ok, Shift y Alt funciona igual para mantener la, digamos que distorsión proporcionalmente. Si suelto el Alt, se hace hacia un lado y veo que está pensada muy similar a Photoshop. Enter. La verdad es que estoy sorprendido y bueno, seré honesto, es la primera herramienta de dibujo que utilizo fuera de lo que es Paint que utilizaba hace años, pero me gusta, realmente me gusta bastante.
Ah, es que ya moví. Ok, ok. Moví el dibujo y ya no está centrado. Voy a ver si lo puedo acomodar todavía. No pensé en eso. Ok, control Z. A ver. Sí, creo que sí lo centré más o menos. Pues me gusta bastante. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Herramientas de... La capa es invisible. Esto no sé. A ver. La nueva. Rectángulo. Esto es como para dibujar. Sí. No sé qué es. No se puede. La herramienta de crop. Para cambiar el tamaño del lienzo. Ok. Estos serán que gradientes. Ah, tenemos la herramienta del gotero. A ver. La tecla B funciona igual que Photoshop para sacar la brocha. Vamos a ver si la tecla I para el gotero no funciona, pero veo que se baja la opacidad ahí. Ah, ok. Entonces con la I bajo la opacidad y con la O puedo subirla de 10% en 10%. Tuve suerte, presioné la O, dije, bueno, pues si la I es para bajar, pues vamos a subir a la derecha, vamos a ver si la tecla del lado derecho de la I funciona y sí, le atiné. La letra O funcionó muy bien. Esto es la cubeta. ¿Ok? Y bueno, creo que todavía me falta poner en práctica o tomar algunos... Ay, ¿qué es esto? Parche inteligente. ¿Ok? Poner un poco más en práctica. Y vamos. Lo que no sé es cómo aprender los shortcuts. Photoshop traía una opción de colocabas el mouse encima y te decía cuál era el atajo. Pero bueno, de buenas a primeras me gustó bastante. Creo que falta todavía meterme un poco más a fondo, pero me impresiona lo rápido que me puedo adaptar, sobre todo si tengo más o menos un control, un conocimiento de algunos atajos en Photoshop. Se trasladan directamente aquí al grita y veo que aquí tengo un zoom. Ok, esta es la opción de zoom directa, pero pues bueno, se me hace más fácil con los comandos en mi caso. Recuerdo, control y barra espaciadora, y para arriba y para abajo, no hacia los lados, arriba y abajo. Bueno, esta es mi primera impresión sobre Krita. La verdad, bastante recomendable si están empezando con el dibujo digital. Creo que es una excelente opción y me parece mucho más intuitivo que comenzar con Photoshop, que tiene herramientas que pues no van a ser necesarias para el dibujo digital. Entonces espero que les haya sido de agrado. Déjenme aquí abajo en los comentarios si les gustaría que revise alguna otra aplicación. Por ahí vi que está Medibang para PC y Autodesk Sketchbook. Entonces, pues bueno, a ver qué tal les parece este video. Por lo pronto yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.